Ok, entonces hoy vamos a hacer un poco más de congruencias. Vamos a trabajar en el conjunto de clases de equivalencia para la relación de residuos módulo n. Esa es tal vez una de las herramientas más útiles en lo que se llama la teoría elemental de números. La teoría de números es un área grande, gigantesca en la matemática. La teoría elemental de números usualmente se refiere a problemas de divisibilidad entre números enteros. Y estos conjuntos, estas clases de equivalencia, básicamente están diseñadas para estudiar divisibilidad. Eh, pues rápidamente, recordemos que definimos esta relación de equivalencia. Decimos que dos números enteros son equivalentes si tienen el mismo residuo a la hora de ser divididos por n. Bueno, uno verifica fácilmente que esto es una relación de equivalencia. Y al conjunto de sus clases de equivalencia, es lo que llamamos los enteros, módulo n. Vimos que este es un conjunto de n elementos, usando el algoritmo de la división euclidia. Los únicos posibles residuos a la hora de dividir un número por n son los números del 0 al n-1. Y por lo tanto, el conjunto de clases de equivalencia consiste precisamente de estos n residuos. Vimos que las operaciones que conocemos en Z, como la suma y el producto, se pueden extender, se pueden heredar a este conjunto de clases de equivalencia. Entonces definimos en este conjunto de clases de equivalencia una suma y un producto que satisfacen las mismas propiedades que cumple la suma y el producto en Z. No me acuerdo si eran 9, 8, son 4 propiedades para la suma. La suma es conmutativa, asociativa, posee un elemento neutro y elementos inversos aditivos. Son 4 para la suma. Para el producto son 3, ¿verdad? Conmutativo, asociativo, elemento neutro. En este caso no tenemos elementos inversos. Y la octava propiedad es la compatibilidad entre esas dos operaciones. Esas 8 propiedades son lo que se llama un conjunto con esas ocho propiedades, es lo que se llama un anillo. Si escuchan la palabra anillo, se están refiriendo a eso. Es un conjunto donde existen dos operaciones que usualmente se denotan por la suma y el producto, que cumplen esas 8 propiedades. Entonces, el conjunto de los números el conjunto de los números enteros, Z, es un anillo. Yo puedo sumar, multiplicar y restar, y la suma y el producto son compatibles entre sí. Entonces, Z es un anillo. Cumple esas 8 propiedades para la operación de suma y para la operación de producto. Lo que vimos ayer es que para todo n, el conjunto de clases de equivalencia de los enteros módulo n es también un anillo. Cumple exactamente esas mismas 8 propiedades. Y investigamos un poco cuándo es que en estos nuevos anillos que acabamos de construir podemos dividir. ¿Cuándo es que la operación de producto posee un inverso multiplicativo? Cuando los elementos del conjunto poseen inversos multiplicativos. Y bueno, con unos pequeños experimentos que hicimos, nos dimos cuenta que a veces la respuesta es sí y a veces la respuesta es no. Demostramos, utilizando el lema de Bézout, que la existencia de inversos multiplicativos va a depender si el módulo, el número por el cual estamos tomando la división, es un número primo. Entonces, probamos que si P es un número primo, entonces el conjunto de clases de equivalencia de los enteros módulo P, además de ser un anillo, además de tener esas 8 propiedades, tiene una propiedad extra, una novena propiedad, que es que todo elemento no cero es invertible, ¿verdad? Posee un inverso multiplicativo. Entonces, en ese sentido, los anillos Z módulo P se parecen más a Q que a Z.
¿verdad? Porque yo en Z módulo P puedo dividir, ¿verdad? Todo número posee un inverso multiplicativo y eso es lo que yo ocupo para poder dividir en un anillo, ¿verdad? En Z eso no sucede. Entonces, desde el punto de vista algebraico, las propiedades que define la suma y el producto, estos anillos finitos que acabamos de definir, ¿verdad? Z módulo P, se parecen más a Q, ¿verdad? O a R, que es un conjunto que, donde yo siempre puedo dividir, que al mismo Z, ¿verdad? Entonces, creamos un conjunto finito donde puedo sumar, puedo multiplicar y también puedo dividir, ¿verdad? En el caso en donde el módulo, el número n por el cual estoy tomando la relación de equivalencia, es un número primo. Bueno, eso es muy útil, ¿verdad? En la práctica, trabajar sobre estos nuevos objetos, donde también podemos dividir, se puede explotar de muchísimas formas. Ok, bueno, tal vez antes de continuar, un anillo, ¿verdad? Estas 8 propiedades que cumple con la novena, como lo es el caso de Q, de R y los enteros módulo P, es lo que se llama un cuerpo. Entonces, lo que probamos ayer es que Z módulo P es un cuerpo. Eh, eh, yo puedo multiplicar, puedo sumar, puedo restar, puedo multiplicar y puedo dividir. Esas 9 propiedades es lo que se conoce en la jerga como un cuerpo. Entonces, R, los números reales, es un cuerpo. Pero yo puedo sumar, puedo restar, puedo multiplicar y en R también puedo dividir. Lo mismo ocurre con Q. Q es un cuerpo, es un anillo donde se puede dividir todo elemento distinto de cero. Y acabamos de conocer un nuevo miembro de esa familia de cuerpos, que son los enteros módulo P para P'. Ok, entonces, básicamente eso es un pequeño resumen de lo que hicimos ayer. Hoy, quiero hablar sobre dos de las herramientas, tal vez yo diría que más útiles en esta área, ¿verdad? En esta área de congruencias, que es lo que se llama el teorema, el pequeño teorema de Fermat, y otro teorema que se llama el teorema chino del residuo. Entonces, vamos a hablar sobre esas dos herramientas en las clases de congruencia módulo N. Y antes también quería dar dos ejemplos, ¿verdad? Dos ejemplos de dos problemas, o dos o tres, no sé cuántos tengo aquí, dos problemas que yo les había asignado hace tiempo, creo que posiblemente el primer día de clases, o el segundo, cuando hablamos de inducción matemática. Entonces, yo les dejé varios ejercicios respecto a propiedades de divisibilidad de ciertos números, con la idea de que los resolvieran utilizando el principio de inducción matemática. Y hoy me gustaría resolver esos mismos ejercicios utilizando esta nueva herramienta, ¿verdad? Que son las congruencias. De nuevo, las congruencias básicamente están diseñadas para atacar problemas de divisibilidad. Entonces, me gustaría resolver dos problemas utilizando esta nueva herramienta para que vean también la diferencia, ¿verdad? La fuerza, la aplicabilidad que tienen estas ideas. Entonces, voy a empezar con un problema que les había asignado, si no el primero, el segundo día de clases, que es el siguiente. Para todo n, para todo número natural, el número 8 a la n menos 5 a la n es un múltiplo de 3, si no me equivoco. Sí, de 3. Entonces, en algún momento yo les asigné ese ejercicio. Quiero probar que cierta propiedad, es decir, que este número sea un múltiplo de 3, se cumple para todo número natural. Entonces, casi que por defecto, la herramienta a utilizar sería inducción matemática. Uno prueba que esto es cierto para n igual a 1, para n igual a 2, en los casos, asume que es cierto en alguna instancia para un n dado y prueba que para el n siguiente también es verdadero. Entonces, un tipo de ejercicio, de problema, de esta forma, pues ciertamente tiene el olor
a inducción matemática. Quiero probar que cierta propiedad se cumple para todos los números naturales. Pero este problema en particular está hablando sobre condiciones de divisibilidad. Entonces, este problema específico, queremos probar que cierto número es un múltiplo de 3. Bueno, un múltiplo de 3 es un número que al ser dividido por 3 deja residuo 0. Entonces, vean que estamos concretamente en un problema sobre congruencias, ¿verdad? Esto yo lo puedo escribir como que el número 8 a la n menos 5 a la n es congruente a 0 módulo 3 para todo n. Para todo n. Lo cual es equivalente a la afirmación de que el residuo que deja el número 8 a la n es el mismo residuo que deja el número 5 a la n a la hora de ser dividido por 3. Entonces, si bien es una afirmación que tiene toda la pinta, todo el sabor, todo el olor a un problema de inducción matemática, concretamente es un problema que se puede reformular utilizando las nuevas herramientas que tenemos, en este caso, las congruencias módulo 3. Entonces, probemos que el número 8 a la n, al ser dividido por 3, deja el mismo residuo que deja el número 5 a la n. Entonces, uno fácilmente puede calcular, por ejemplo, cuánto es 8 a la 1. El caso base que uno haría en una prueba por inducción, pues también lo podemos explorar, podemos ver cuánto es 8 a la 1 menos 5 a la 1. Entonces, 8 a la 1 es 8. Y 8 módulo 3, ¿cuánto es? Si yo divido a 8 por 3, eso deja un residuo 2. Y en particular, noten que esto implica que si yo elevo, pues si yo multiplico, ¿verdad? Si yo multiplico 8 por 8, es decir, 8 cuadrado, pues si 8 deja residuo 2, 8 por 8 deja residuo 2 por 2. Aquí estamos trabajando en el conjunto de clases de equivalencia y la multiplicación en el conjunto de clases de equivalencia, pues vimos está bien definida. Entonces, si 8 deja residuo 2, 8 por 8 deja residuo 2 por 2. Pero la multiplicación en el conjunto de clases de equivalencia funciona de esta manera. Yo puedo multiplicar a ambos lados de la igualdad. Este símbolo de congruencia en realidad es una igualdad en el conjunto de clases de equivalencia. Entonces, esta multiplicación, ciertamente, 64 no es igual a 4. Este signo de igual lo estoy leyendo en el conjunto de clases de equivalencia. Y en ese conjunto de clases de equivalencia es una igualdad. Entonces, si yo multiplico a ambos lados de esta igualdad por números iguales, es decir, multiplico a 8 del lado izquierdo y a 2 del lado derecho, pues obtengo una igualdad en el conjunto de clases de equivalencia. Entonces, en general, si yo multiplico 8 n veces en la clase de equivalencia del 8, pues es lo mismo que multiplicar al 2 n veces en su clase de equivalencia, porque es la misma. Entonces, si 8 es igual a 2 a la 1, en el conjunto de clases de equivalencia para esta relación, entonces elevar ese número, esa clase de equivalencia a la n es lo mismo que elevar cualquier otro representante. Pero entonces, el 8 y el 2 son representantes de la misma clase de equivalencia en Z módulo 3. Y por lo tanto, el número que yo obtengo a multiplicar 8 por 8 por 8 por 8 en el conjunto de clases de equivalencia es lo mismo que si hubiera escogido otro representante. Entonces, 8 y 2 son representantes de la misma clase y por lo tanto, el producto lo puedo realizar con cualquiera de esos representantes. Nota que similarmente, si yo hago lo mismo para 5, la clase del 5 es exactamente la misma clase que del número 2. 5, al ser dividido por 3, deja residuo 2.
Y por lo tanto, el mismo argumento que acabamos de hacer acá me dice que 5 a la n es lo mismo, es el mismo conjunto que el conjunto 2 a la n en el conjunto de clases de equivalencia. Bueno, pues eso es exactamente lo que yo quería probar. Este igual, esta relación es transitiva. Entonces, si 8 a la n es congruente, es igual a 2 a la n en ese conjunto, y 5 a la n es también congruente, es igual en esta clase de equivalencia a 2 a la n, por transitividad, esto implica que la clase de equivalencia del 8 a la n es la misma clase de equivalencia que 5 a la n módulo 3. Bueno, eso es exactamente lo que yo quería demostrar. Estas dos cosas son equivalentes. Eso es equivalente a esto, y por lo tanto demuestro lo que quería observar si únicamente me fijo en los residuos que dejan los números, el número 8 a la n y el residuo que deja el número 5 a la n. Para poder decir que algo es un múltiplo de 3, pues no tengo que calcular 8 a la 100. No tengo que calcular cuánto es 8 a la 100 y dividirlo entre 3. Simplemente me fijo cuánto es el residuo a la hora de dividir 8 por 3 y elevo ese residuo a la 100, que eso es mucho más sencillo que calcular una potencia grande de 8. Entonces, lo que podemos demostrar utilizando inducción matemática, si cambiamos el lenguaje y en vez de trabajar en los números enteros, donde esto posiblemente es un número muy, muy grande, si n es 10, ya 8 a la 10 es gigantesco. Entonces, esto es un número gigantesco en z, en n, pero a mí me interesa únicamente su residuo a la hora de ser dividido por 3. Y para eso es que tenemos estas herramientas. ¿Verdad? Yo estoy manipulando este símbolo como si fuese realmente una igualdad. ¿Verdad? Si 8 es igual que 2, 8 a la n es igual que 2 a la n. De nuevo, esta lectura la hago en el conjunto de clases de equivalencia, no en z, donde claramente 8 a la n no es igual que 5 a la n, pero dejan el mismo residuo a la hora de ser divididos por 3. Entonces, es un problema, este es un problema que se puede resolver de forma más elegante, ¿verdad? Que el argumento que estoy haciendo, ¿verdad? Estoy escondiendo un montón en la notación. De nuevo, la notación que escogemos no dice nada, no tiene significado matemático. Sin embargo, uno esconde un montón de conceptos detrás de este símbolo. Estamos utilizando este símbolo como si realmente fuese una igualdad. Bueno, sí lo es, pero en el conjunto de clases de equivalencia. Otro problema que les había asignado en algún momento, que también tiene este sabor de divisibilidad, era, vamos a ver si por aquí lo apunté, dice, ok, otro problema, este era el ejemplo 1. Otro ejemplo, que también es probar cierta propiedad que se cumple para todo número natural. Entonces, a priori, uno podría recetarle siempre la misma receta, que es inducción matemática. Sin embargo, en este caso, también tiene un sabor de división. Y el siguiente, para todo n, número natural, si usted calcula el cubo, si usted suma el cubo de 3 números consecutivos, si usted suma el cubo de 3 números consecutivos, el resultado es múltiplo de 9, si no me equivoco. A ver, sí, correcto. Entonces, para todo número natural, si usted suma el cubo de 3 números consecutivos, el resultado es un número que es múltiplo de 9. Entonces, de nuevo, es una afirmación, una propiedad que se cumple para todo número natural y entonces podríamos realizar una prueba por inducción, ¿verdad? Hacemos el caso n igual a 1, exploramos qué pasa en el caso n igual a 2, nos damos una idea de qué es lo que está sucediendo y utilizamos la hipótesis inductiva para demostrar la tesis de inducción. Sin embargo, de nuevo, vea que esto es una afirmación
una afirmación sobre divisibilidad por 9. ¿Cómo se llama? Dividir. Divisibilidad por 9. Yo quiero probar que este número, yo quiero probar que n al cubo más n más 1 al cubo más n más 2 al cubo es congruente a 0 módulo 9. Es decir, que a la hora de dividir esta suma por 9 obtengo 0 como residuo. Ok. Entonces, ¿cómo podemos atacar este problema en el dominio de las congruencias, ¿verdad? En el campo de las congruencias? Bueno, primero, ciertamente nos tenemos de dar cuenta que el residuo de cualquier número en general, no el residuo de cualquier número a la hora de ser dividido por 9 depende de cuál es el residuo que deja a la hora de ser dividido por 3. 9 es 3 por 3. Entonces, el residuo que deje un número a la hora de ser dividido por 9 va a depender de cuál era el residuo si yo lo dividía por 3. Entonces, noten que para todo n, para todo número natural n, el conjunto de clases de equivalencia módulo 3, ¿verdad? Que yo lo puedo escribir como la clase de n, la clase de n más 1 y la clase de n más 2. No estoy diciendo que sea 0, 1 y 2 en orden, ¿verdad? Pero ciertamente alguno de estos tiene que ser un múltiplo de 3. ¿Verdad? Si no es este, es este, y si no es este, es este. ¿Estamos de acuerdo? Si usted agarra en los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, ¿verdad? Y usted agarra cualquier bloque de 3 números consecutivos, si usted agarra cualquier bloque de 3 números consecutivos, en algún orden, no estoy diciendo que sea 0, 1 y 2, en algún orden, necesariamente uno de ellos es múltiplo de 3. En este caso, el 6 es múltiplo de 3. Y por lo tanto, si el 6 es múltiplo de 3, el que le sigue es múltiplo de 3 más 1. En este caso, 6 más 1. Y si sumo 1, pues me saldría. Pero el residuo es cíclico, ¿verdad? Si usted llega al final, vuelve a empezar con el residuo anterior. Entonces, note que en este caso, el 5 es un múltiplo de 3 más 2. Entonces, este deja residuo 2, este no deja residuo 0, y este deja residuo 1. Lo mismo ocurre, ¿verdad? Si yo cojo, bueno, no sé, más adelante, ¿verdad? Me voy a 13, 14, 15, ¿verdad? Entonces, si yo agarro un bloque cualquiera de 3 números naturales, alguno de ellos es un múltiplo de 3, en este caso, el 15. Entonces, el 15 sería la clase de equivalencia del ser, pertenece a esa clase. Entonces, si sumo uno más, me salgo, pues entonces vuelvo a empezar. La clase del 1 y la clase del 2. Entonces, sin importar quién sea el número n, 3 números consecutivos representan todas las clases de equivalencia Z módulo 3. Dicho de otra forma, como conjuntos, ¿verdad? No en orden, en algún orden, simplemente sus elementos son exactamente los mismos que estos 3. Eso tiene 3 elementos que en algún orden son estos 3 elementos. Ambos conjuntos representan las clases de equivalencia de la relación de congruencia módulo 3. En particular, veamos qué pasa si yo elevo al cubo estas 3 clases de equivalencia. Si x es la clase del 0, entonces, esto dice que x es 3 dividida x. Bueno, si 3 dividida x
x al cubo necesariamente es divisible también por, en este caso, por 9. También esto por 27, pero me importa dividirla por 9. Entonces voy a quedarme con 9, que es lo que quiero probar. Entonces, si un número es un múltiplo de 3, es lo que estoy diciendo acá, su cubo es un múltiplo de 9. ¿Estamos de acuerdo? Así. Si x es 3 por alguien, 3 por a, entonces cuando yo elevo al cubo, obtengo 3 por 3 por 3, 27. En particular, cubo 9 por 3 por a al cubo. Entonces, x al cubo es un múltiplo de 9, que es lo que estoy diciendo acá. Si el siguiente caso, si x deja un residuo, de 1 a la hora de ser dividido por 3, ¿cuánto es el residuo que deja x al cubo a ser dividido por 9? Si x deja residuo 1 al ser dividido por 3, ¿cuál es el residuo que deja x al cubo al ser dividido por 9? Voy a borrar esto. ¿Alguien dijo? No, no he dicho nada. Si x es 1 más un múltiplo de 3, esto es lo que estoy diciendo acá, x deja el residuo 1 a la hora de ser dividido por 3. Eso quiere decir que x se puede expresar como 1 más un múltiplo de 3. Y si yo elevo este x al cubo, entonces aplico la expansión, ¿verdad? Que quedaría 1 más 3a al cubo, y esto es igual, expandiendo, sería 1 más, ¿cómo aquí me ayuda? ¿Cómo era? 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, me quedaría 1 al cubo más 3 veces, ese 3 que está acá, más 3 por 1 al cuadrado por 3a, más este 3 que está acá, por 1 a la 1 por 9a cuadrado, más el último al cubo, me quedaría, en este caso, 27a al cubo. Entonces, yo quiero saber cuánto es el residuo de dividir x al cubo por 9. Y note que esto es un múltiplo de 9, esto es un múltiplo de 9, y esto es un múltiplo de 9. Tengo 3 por 3. O sea que esto es 1 más un múltiplo de 9. 9, entonces factorizo el 9 factor común y me queda esto. Entonces, x al cubo deja residuo 1 a la hora de ser dividido por 9. Y bueno, de la misma manera, si x es congruente a 2 módulo 3, entonces x al cubo, ¿cuánto deja residuo a la hora de ser dividido por 9? Si x deja residuo 2 al ser dividido por 3, ¿cuánto residuo deja x al cubo al ser dividido por 9? 2 igual. No. No. ¿Qué dice ahí? Dice Ana Laura que 8, correcto. Si yo, bueno, tal vez hagámoslo aquí rápidamente. Si yo reemplazo esto por un 2, sería el caso que estamos aquí haciendo acá. Lo que cambiaría sería este 2, este 2, este 2 y ya, ¿verdad? Y de nuevo, vea que
los tres no cambiaron. Es decir, que yo puedo factorizar un 3, 9, un 9 y un 9. Y por lo tanto, aquí me quedaría 2 por 3, que es 8. Deja residuo, x al cubo deja residuo 8, porque el que sobra es un múltiplo de 9. Entonces, aquí me quedaría que x al cubo deja residuo 8. Y aquí tengo todos los posibles casos. Tengo todos los posibles casos para el cubo de las tres distintas clases de equivalencia. Eso quiere decir que si yo elevo esta al cubo, si yo elevo este elemento al cubo, obtengo una clase de equivalencia en z módulo 9 que deja residuo 0. Si yo elevo esta al cubo, obtengo la clase de equivalencia de 1 en z módulo 9. Y si elevo esta al cubo, obtengo la clase de equivalencia de 8 en z módulo 9. En particular, si yo sumo los cubos de estos tres números que representan las tres posibilidades para residuos módulo 3, ¿qué obtengo? Que n al cubo más n más 1 al cubo más n más 2 al cubo va a ser congruente, va a ser igual, su residuo, módulo 9, ¿qué va a ser? En algún orden, alguna de estas es 0, alguna de estas es 1 y alguna de estas es 8, y no hay ninguna repetida, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría 0 más 1 más 8, es decir, que obtengo 9, módulo 9. Pero 9, módulo 9, es el residuo que deja 9 al ser dividido por 9. Y 9 es divisible por 9. De forma que esto deja residuo 0 al ser dividido por 9. Y por lo tanto, tenemos que la suma de n al cubo más n más 1 al cubo más n más 2 al cubo es congruente, bueno, es 0, módulo 9. Que dice exactamente lo que yo quería demostrar. Yo quería demostrar que esta suma es un múltiplo de 9. Entonces, ve que estos símbolos de igualdad, estos símbolos de congruencia, ocultan muchísimas propiedades que si no lo usáramos tendríamos que escribir completamente. Entonces, es una herramienta muy útil porque podemos decir cosas de forma bastante compacta. Para decir que esto es un múltiplo de 9, lo puedo decir así. Y para calcular cada una de estas las potencias de clases de equivalencia, puedo utilizar cálculos bastante sencillos. Ok. Iba a hacer uno más, pero creo que se los voy a dejar como ejercicio. Se los voy a dejar como ejercicio y tal vez traten de hacer las dos soluciones. Una, utilizando inducción matemática y la otra, utilizando las clases de equivalencia, módulo N. El ejercicio es el siguiente. El ejercicio es el siguiente. Si usted suma 1 más el cuadrado, vamos a ver, más el cuadrado, ¿sí?, de tres números impares consecutivos, cuadrado. Si usted suma el cuadrado de tres números impares consecutivos, ¿verdad? 2n más 1, el siguiente impar es 2n más 3, el siguiente impar es 2n más 5, y a todo eso le suma 1, esto es múltiplo de 12. Entonces, de nuevo, pues para todo n, se cumple esa afirmación. La suma de los cuadrados de tres números consecutivos es un múltiplo, o más 1, es un múltiplo de 12. Entonces, demuéstrenlo. Intenten, tal vez, primero hacerlo por inducción y después usando
congruencias. Como sugerencia, si cuando lo hagan con congruencias, usen el hecho de que hay un múltiplo de 12 es múltiplo tanto de 3 como de 4. Si un número es múltiplo de 12, entonces claramente es un múltiplo de 3 y también es un múltiplo de 4. Entonces, si ustedes quieren probar que este número es múltiplo de 12, es suficiente con demostrar que es múltiplo de 3 y que también es múltiplo de 4. Esto de nuevo, hacer esta simplificación, vean que el conjunto Z módulo 3 y Z módulo 4 son pequeños. Son bastante pequeños. O sea, este conjunto tiene 3 elementos y este tiene 4 elementos. Entonces, las posibilidades para los residuos que dejen estos números, pues realmente son muy pocas en estos conjuntos. Si ya yo quiero analizar por separado todas las posibilidades para los distintos residuos que dejen los cuadrados de números impares en Z12, lo puedo hacer. Sin embargo, ya tengo que hacer mucho más análisis porque hay muchas más posibilidades, hay 12. Sin embargo, yo los puedo separar en dos casos relativamente más pequeños que 12. Entonces, les dejo como ejercicio que analicen ese problema. ¿No les tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Vamos a ver aquí un comentario en el chat. Vamos a ver la hora que dijo que 8. Perfecto. Ok. ¿No tienen preguntas? Ok, entonces quisiera hablar de esas dos herramientas que les comenté. La primera, que es lo que se llama el pequeño teorema de Fermat. Aquí el adjetivo pequeño, pues no estoy seguro, pero me imagino que es para diferenciarlo del gran teorema de Fermat, ¿verdad? El gran teorema de Fermat dice que la ecuación a a la n más b a la n igual c a la n tiene, bueno, si n es mayor o igual que 3, tiene solamente solución trivial. A igual B igual C igual 0. Entonces, el gran teorema de Fermat, el célebre teorema de Fermat, lo que dice es que la ecuación A a la n, B a la n, C a la n, bueno, en Z, ¿verdad? Claramente en los números reales esto tiene un montón de soluciones. En Z, esta ecuación tiene únicamente la solución 0 a la n más 0 a la n es igual a 0 a la n. Para n mayor o igual que 3. Para n igual a 2, note que hay un montón, porque a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado tiene un montón de soluciones. Pero todos los triángulos pitagóricos dan una solución a esta ecuación. Entonces, el pequeño teorema de Fermat, tal vez para diferenciarlo del grandísimo teorema de Fermat, tiene que ver con las congruencias de potencias de clases de equivalencia. Entonces, el teorema dice lo siguiente: tal vez, si P es primo, entonces vamos a demostrar el pequeño teorema de Fermat en el caso de clases de congruencia módulo P, para P un primo. Entonces, si P es un primo y la clase de A no es la clase de 0,
en Z módulo P. Vea que esto simplemente puedo decir, P no divide a A, ¿verdad? Sería exactamente lo mismo. Si P es un primo y A es cualquier número que no sea un múltiplo de P, entonces, si yo calculo A elevado a la P menos 1, obtengo precisamente 1 módulo. Esto dice básicamente que en el conjunto de clases de equivalencia Z módulo P, elevar la potencia es relativamente sencillo, ¿verdad? Que fue tal vez lo que estaba tratando de implicar al principio, ¿verdad? 8 la n en Z, pues es un número gigantescamente grande, pero si yo únicamente me fijo al residuo que deja 8 la n, pues las posibilidades son tan pocas que es relativamente más sencillo calcular potencias en clases de equivalencia módulo n. Este teorema lo que me dice es que el exponente p a la menos 1 me da el elemento neutro de la multiplicación. Ok, esto es un tema bastante bonito. Esto, tal vez voy a poner una observación, tal vez más adelante expanda sobre esto. Esto es un caso particular. Esto es un caso particular de lo que se llama el teorema de Lagrange. Entonces, si alguno conoce el teorema de Lagrange, este es un caso particular de ese teorema. Y la prueba que vamos a dar para el caso de enteros módulo P, ciertamente se puede extender a un contexto más amplio para demostrar lo que se conoce como este teorema de Lagrange. Los borradores. ¿No se tiene alguna pregunta? Ok. La demostración de este pequeño teorema de Fermat la primera parte, la herramienta principal de ese teorema, se las voy a dejar como un ejercicio para la próxima tarea. El ejercicio es el siguiente. Tal vez podemos hablar más o menos de la solución. Si yo defino, el número P es dado, es un número primo, y el número A es cualquier número que no es divisible por P. Entonces, la función, uno lo puede establecer sin necesidad de hablar sobre funciones, pero me parece que es un buen momento para relacionar la materia que hemos visto. La función que voy a llamar f, que agarra una clase de equivalencia módulo P y la envía a otra clase de equivalencia módulo P bajo la siguiente receta. Agarra la clase de equivalencia de un número X y la envía, la fórmula, la receta, la forma de calcular esta función es multiplicando por A. Bueno, ayer había utilizado otra notación, ¿verdad? Hemos utilizado la notación así, ¿verdad? Si yo tomo la clase de equivalencia de X y multiplico por A, entonces calculo otra clase de equivalencia, esta función es biyectiva. Esta función es biyectiva. Entonces lo que tienen que demostrar es esto. Si ustedes toman este número A, que no es un múltiplo de P, y multiplican cada clase por A, obtienen entonces una función que es biyectiva de este conjunto en este otro.
Noten que claramente la hipótesis de que P no divide a A es necesaria. Si P divide a A y yo multiplico por A, entonces voy a obtener un número que es múltiplo de P. Y la clase de equivalencia sería 0. Es decir, que si P sí divide a A, esta función colapsa todo a 0. Y claramente esa función no es biyectiva, no es ni inyectiva, ni sobreyectiva. Entonces, como ejercicio, para la próxima tarea, les voy a pedir que demuestren este paso fundamental en la demostración del teorema de Fermat. Ok. ¿Para qué ocupamos este resultado? ¿Qué es lo que me está diciendo en el fondo este resultado? Entonces, en particular, utilizando el resultado de esta función, de este ejercicio, el conjunto de clases de equivalencia Z módulo P, sería el conjunto de la izquierda, que yo lo puedo representar, ¿verdad?, como lo hemos hecho en este momento, como 0, 1, hasta P menos 1. Este conjunto, que es el conjunto que está aquí a la izquierda, es el mismo, esa función es biyectiva. En particular, este conjunto que está a la derecha, no me sobran elementos. Pero los elementos de este conjunto ahora se escriben como múltiplos por A de los elementos de la izquierda. Es decir, que el ejercicio lo que me está diciendo es que precisamente yo puedo multiplicar todos los elementos de la izquierda por A y obtener el mismo conjunto. Entonces multiplico a A por 0, a A por 1, a A por... Bueno, entonces más normal ponerle el A al frente, ¿verdad? 0 por A, 1 por A, 2 por A, P menos 1 por A. Entonces, el ejercicio lo que está demostrando realmente es esta igualdad. Todo elemento, bueno, veamos que en efecto esto implica esta igualdad. Si usted multiplica por A cualquiera dos elementos que están acá, obtiene dos elementos distintos en ese conjunto. Eso es la inyectividad. Entonces, dado que esta función es inyectiva, no hay dos elementos que colapsen y se pierdan, y pierda yo elementos, ¿verdad? Del lado derecho hay exactamente P elementos. Si es una función biyectiva, en particular la cantidad de elementos que hay aquí es la misma cantidad de elementos que hay acá. Entonces, la inyectividad me está garantizando de que no hayan repeticiones. O sea que lo único que hice fue reacomodar estos números en otro orden. Y la sobreyectividad me dice que todo número que esté acá, ¿cómo es? Todo número de Z módulo P, o sea, todo número que esté en esta lista, es alguno de estos. Entonces, no hay repeticiones y están todos. Entonces, lo que hice fue revolverlos. Agarré la bolsa y la revolví. Quedaron acomodados, escritos en otro orden, pero quedaron todos. Ninguno se salió, ninguno se perdió, no sobran, no faltan, ¿verdad? Entonces, el ejercicio lo que me permite es decir que esos dos conjuntos son exactamente lo mismo. Entonces, noten que, curioso, si ustedes eliminan este, que es el mismo que este, ¿verdad? Ese es el único que quedó en el mismo orden, ¿verdad? Este es el primero en ambos, bueno, digo primero porque lo escribí primero. Ese es el primer elemento en ambas listas. Entonces, yo sé que este es igual que este. Ahora, los demás, pues muy posiblemente quedaron desacomodados. Sin embargo, si yo agarro todos esos elementos y los multiplico, entonces yo agarro el representante de esta clase y lo multiplico por el representante de la clase de la par, que es el 2, y lo multiplico por el representante de la clase de la par, que es el 3, y así consecutivamente agarro el representante de cada una de estas clases de equivalencia, como lo fui escribiendo, ¿verdad? Multiplicar todos estos elementos, necesariamente, es lo mismo que multiplicar todos estos elementos. Entonces, en el conjunto de clases de equivalencia, esto es un igual, es lo mismo que multiplicar a 1 por A, por 2 por A,
que multiplicar al que sigue, 3 por A, hasta P menos 1 por A. Entonces, esto es una igualdad que se cumple en el conjunto de clases de equivalencia. ¿Qué fue lo que hice? Simplemente multipliqué todos los elementos no cero de esta clase de dos formas distintas. Escogí distintos representantes, pero recordemos que la multiplicación está bien definida. Entonces, no importa cuál representante yo escoja. En algún punto de esta lista, está este 1, aquí. Entonces, este 1 apareció como alguno de esos productos. El P-1 apareció, digamos que acá. Entonces, este P-1 aparece en la lista simplemente escrito con otro representante, pero estoy multiplicando todos los elementos de esta lista. Por lo tanto, estoy multiplicando todos los elementos de esta lista. Todos aparecen, no sobran, no faltan. Note que del lado derecho, aparece A como factor común. Entonces lo puedo escribir, lo puedo agrupar. ¿Cuántas veces aparece A? ¿Cuántas veces aparece A del lado derecho? ¿Cuántas? Y aparece una vez con el 1, una vez con el 2, una vez con el 3, una vez con el P-1. Aparece P-1 veces. Entonces, factorizo el factor común A. Tengo P-1 veces A, los agrupo. Y tendría A elevado a la P-1. ¿Y cuál es el factor que sobra? Sería 1 por 2 por 3 hasta P-1. Todo esto es una igualdad que ocurre en el conjunto de clases de equivalencia. Y note ahora que del lado izquierdo tengo el producto de 1 hasta P-1 y del lado derecho tengo el producto de lo mismo. Pregunta. ¿Tiene sentido cancelar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tendrá sentido cancelar este número? Tengo una igualdad, ¿verdad? Básicamente, que dice que, no sé, pongamos el nombre. X es igual, bueno, es congruente a la P-1 por ese mismo número X módulo P. ¿Será cierto que yo puedo cancelar esos X a ambos lados? ¿Qué me dicen ustedes? Estamos trabajando, esta igualdad, este símbolo de igualdad está escrito en Z módulo P. Dijimos que en Z módulo P con P', aquí estamos utilizando la hipótesis de que es primo, hasta el momento en ningún punto se ha usado. Esta hipótesis de que P es primo dice que podemos no solamente multiplicar, sino que también podemos dividir. Bueno, podemos dividir siempre y cuando existen inversos multiplicativos, siempre y cuando el elemento no sea cero. Al igual que en Z, perdón, al igual que en Q, al igual que en R. En R podemos cancelar un factor común a ambos lados de una igualdad, siempre y cuando sepamos que ese número no es cero. Eso lo hemos discutido. 0 por 1 es 0 por 2, y yo no puedo cancelar el 0 a ambos lados, porque quedaría que 1 es igual que 2, lo cual es absurdo. Entonces, yo puedo cancelar factores comunes siempre y cuando ese factor común sea distinto de 0. ¿Por qué? Porque cancelar básicamente es multiplicar por el inverso multiplicativo. Entonces, ¿por qué es que este número que está acá, encerrado en azul, que es el factor común, es distinto de 0? Bueno, de nuevo, estamos en Z módulo P y multiplicamos todos los elementos excepto el único que es 0. O sea que este producto realmente es un producto de números que da algo distinto de la clase del 0. Y por lo tanto, dado que estamos en un cuerpo, existen los inversos multiplicativos, realmente tiene sentido
cancelar a ambos lados de la igualdad, en el conjunto de clases de equivalencia, factores comunes. Por lo tanto, utilizando entonces que P es un número primo, y por lo tanto ninguno de esos factores es un múltiplo de P, tenemos que, cancelando a ambos lados, tendríamos que, cancelo acá, me queda 1, cancelo acá, me queda, bueno, que es exactamente lo que tenía que probar, solo que lo he escrito al revés, ¿verdad? Y esto es, entonces, el pequeño teorema de Fermat. Entonces, tal vez hagamos un pequeño ejemplo. ¿No tienen alguna pregunta? Entonces, por ejemplo, este teorema me permite calcular de forma bastante sencilla potencias bastante grandes de números en estas clases de equivalencia. Por ejemplo, no sé, yo quiero calcular, calculemos cuánto es, no sé, aquí voy a copiar ese que lo tomé de algún lado, 6 elevado a la 542 módulo 13. Entonces estoy agarrando un número gigantescamente grande, ¿verdad? Como lo es 6 elevado a la 542, es un número gigantesco, pero yo no quiero calcular este número, me interesa saber cuál es el residuo que deja ese n, esta potencia, a la hora de ser dividida por 13. Nota que el residuo a la hora de ser dividida por 13, sin importar cuán grande sea el número, es un número pequeño, está entre 0 y 12. Entonces, sin importar cuán grande es este número, el residuo que deja a la hora de ser dividido por 13 va a ser un número pequeño. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podemos utilizar el teorema de Fermat, el pequeño teorema de Fermat, para calcular un número tan grande? Entonces, el teorema de Fermat, nota que P igual 13, P igual 13 es primo, y eso entonces me dice que si yo elevo 6 a la P menos 1, es decir, a la 12, obtengo 1. Entonces, 6 a la 12 es un número gigantesco. 6 a la 12, sin ningún esfuerzo, yo sé cuánto deja el residuo a la hora de ser dividido por 12. Deja el residuo 1. Entonces, sin ninguna dificultad, sin ningún problema, sin ningún cálculo, yo sé cuánto deja el residuo, este número gigantesco, a la hora de ser dividido por 13. Y en particular, yo puedo ir calculando sin ninguna... Puedo repetir el argumento de que la multiplicación está bien definida. Entonces, si yo leo al cuadrado 6 a la 12, pues obtengo 6 a la 24, que es un número brutalmente grande. Pero su residuo es 1 al cuadrado, es decir, 1. Entonces, el número 6 a la 24 también deja residuo 1 a la hora de ser dividido por 13. De nuevo, aquí estoy aplicando una igualdad, no en Z, sino en el conjunto de clases de equivalencia. Entonces, esta igualdad, si 6 a la 12 es igual a 1, entonces 6 a la 12 al cuadrado es igual a 1 al cuadrado en ese conjunto de clases de equivalencia.
Entonces, estoy utilizando la multiplicación no en Z, sino en el conjunto de clases de equivalencia al módulo 13. Z módulo 13. Y así yo puedo continuar. Si 6 a la 12 deja residuo 1, entonces 6 a la 36, que sería este número elevado al cubo, sería también lo mismo que elevar, que elevar 1 al cubo. Y así en general, claramente, 6 a la 12 multiplicado por cualquier número k deja residuo 1 a la hora de ser dividido por 13. Entonces, no solamente el teorema Fermat me permite calcular esta, pero si yo sé que 6 a la 12 deja residuo 1 y todas las potencias también dejan residuo 1, porque 1 a la k es 1. Entonces, vean que yo utilizando el pequeño teorema de Fermat me puedo acercar bastante a 542 usando múltiplos de 12. Entonces, pregunta, ¿cómo puedo escribir yo 542 lo más cercano a un múltiplo de 12? 542, que es el exponente que quiero usar, 542 yo lo puedo expresar como un múltiplo de 12 más un residuo. Entonces, si aplicamos el algoritmo de la división euclidia, ¿cuántas veces, o díganme ustedes, cuántas veces cabe 12 en 542? 45. 45. Entonces, 12 por 45 sería ¿cómo es? 450, 400, no, ¿cómo es? 10 por 45, 450. 140. Más 90, ahí está escrito. Sobran 2, gracias. Sobran 2. Es decir, que 6 elevado a la 542 es lo mismo que 6 elevado a la 12 por 45 multiplicado por 6 a la 2. Aquí estoy aplicando las leyes de potencia, ¿verdad? Conservo la base y sumo los exponentes. Entonces, como el exponente 542 se expresa como una suma, entonces 6 a la 542 lo puedo expresar como un producto. Pero ahora, esto es congruente, la clase del residuo, a la hora de dividir 6 a la 12 por 45, si utilizo aquí k igual a 45, me quedaría que esto es 1. Entonces, vean que gran parte del cálculo lo hice utilizando el pequeño teorema de Fermat. Multiplicado por 6 al cuadrado. 6 al cuadrado es una potencia muy pequeña, que la puedo hacer completamente a mano. 6 al cuadrado es 36. Módulo 13. Y 36, si yo divido 36 por 13, 26 horas 10. Módulo 13. Entonces vean que yo, sin casi que ningún cálculo hice, yo puedo afirmar que 6 a la 542 deja residuo 10 a la hora de ser dividido por 13. Entonces, es una aplicación del pequeño teorema Fermat para calcular potencias grandes de números enteros. Este teorema, el pequeño teorema Fermat, es una de las herramientas, uno de los ingredientes claves en varios algoritmos de encriptación. Encriptar es codificar, ¿verdad? Es lo que hacen, no sé, los bancos, las tarjetas de crédito, para ocultar la información. La información viaja por el internet y si no quieren que nadie sepa su PIN, por ejemplo. Entonces, el banco, ¿verdad? El cajero, encripta, esconde el PIN o la información de su tarjeta utilizando algoritmos que involucran el pequeño teorema de Fermat.
Otro método de encriptación que ahora es tal vez de los más famosos, que ha tenido bastante auge con los nuevos desarrollos, es lo que se llama criptografía elíptica, que usa ideas similares, utilizando el teorema de Lagrange, la generalización de este pequeño teorema Fermat, a otros objetos matemáticos que también son de estudio de la teoría de números, que se llaman curvas elípticas. Entonces, esta idea de utilizar el teorema Fermat para encriptar información con la generalización, que es el teorema Lagrange, se ha utilizado en otros algoritmos de encriptación más eficientes, más duros de quebrar, de codificar. La teoría de curvas elípticas, para mí, para mi gusto particular, es de las partes más bonitas de la matemática. En la carrera de matemática, pues es muy poco, casi nada, lo que se estudia de curvas elípticas. Hasta hace poco, creo que el profesor Marco Antei, que es un italiano que está ahorita de visita, con esperanza de quedarse, creo que ha dado varios cursos de curvas elípticas. Es un curso, son cursos bastante avanzados, ya casi que de final de carrera, pero ojalá que si alguno de ustedes les interesa, ojalá pues puedan ir, bueno, ya lo escucharon una vez, entonces ojalá puedan ir tal vez interesándose más y más tempranamente en esa área de la matemática. Para mí es la más bonita. Ok, entonces el teorema de Fermat nos permite calcular de forma bastante eficiente, ya que lo que utilizamos es realmente el algoritmo de la división euclidia, ¿verdad? Nos acercamos lo más posible a 542, utilizando potencias de 12 en este caso. Y después, la potencia que nos quedó, que era muy pequeña, la 6 a la 2, pues la hacemos a mano, ¿verdad? Y ahí no hay ningún problema. Entonces, es el calcular potencias en las clases de equivalencia módulo P, aunque el P sea grande, es relativamente sencillo. Ok, vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Son 10 y 8. Pues yo quería hablarles del teorema chino del residuo. Honestamente, no creo que me vaya a dar tiempo de terminar lo que empiece. Entonces, tal vez creo que es mejor dejar el teorema chino del residuo para la siguiente clase. No sé, aprovechen el tiempo para terminar el examen. Entonces, quedemos hasta acá. La próxima clase vamos a continuar hablando sobre el teorema chino del residuo. Es una herramienta para resolver sistemas de ecuaciones, o bien, ¿cómo se puede? Ecuaciones simultáneas en distintos anillos de congruencias. Ok, entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Ya deberían de haber por lo menos terminado gran parte del examen, si no es que todo, ¿verdad? Para que les dé tiempo de redactarlo en limpio, en bonito. No sé si tienen alguna pregunta sobre el examen. Estaba muy fácil. No, profe. Mónica dice que sí, que estaba muy fácil. Sí, exacto. Bueno, entonces me queda de experiencia. La próxima, el segundo parcial va a ser más difícil. Como que no se esfuerza, no. Que conste que yo no dije eso. Aquí está grabado, aquí yo lo puedo volver a ver y yo escuché que dijo que estaba muy fácil. Eso es a pura conveniencia, profe. Bueno, estaba apropiado, la dificultad estaba apropiada, dejémoslo en eso. Ok, bueno, si no tienen preguntas, no tienen dudas, entonces nos vemos, hoy es jueves, nos veríamos mañana. Para no retrasarnos con las evaluaciones, con las tareas, yo voy a poner una tarea mañana, o sea, mañana les voy a subir una tarea,
Yo sé que han estado trabajando posiblemente como locos y locas, entonces va a ser una tarea corta, va a incluir la pregunta que les dije ahora, y realmente lo que tienen que ¿cómo? Tienen que traducir qué significa que la función sea biyectiva, pero una vez que ustedes lo traducen a otros términos, o sea, lo parafrasean distinto, es un ejercicio muy, muy sencillo. Les voy a dejar otra pregunta que no tienen que hacer nada, lo que tienen que es meterse en Google y buscar alguna referencia. Entonces, parte de la matemática, uno no lo sabe todo. Muchas veces es buscar la respuesta indicada en el lugar indicado. Entonces, lo que les voy a pedir es simplemente que busquen una referencia para un resultado que, bueno, de hecho, tal vez lo usaron o tal vez no ayer en el quiz, que era para resolver los problemas, para cuál es P, x al cuadrado igual a menos 1 posee solución en z módulo P. Entonces, yo les puse 4 primos, creo, 3, 5, 7 y 11, de los cuales únicamente 5, solamente en z módulo 5 había solución. Y pero hay un teorema que dice exactamente cuándo hay y cuándo no. Entonces, lo que les voy a pedir es que busquen la solución y me pongan la referencia. No les pido que lean la prueba, ni que la reproduzcan, mucho menos, sino que sepan que existe, que eso es un teorema, que está demostrado en alguna parte, es una verdad matemática que ya se conoce, y lo que les pido es que busquen dónde es que está esa verdad matemática. Y ya, creo que son 2 preguntas, no sé si les ponga otra, pero esa es la idea. Entonces, para que no se cansen mucho, han trabajado mucho en el examen, pero tampoco para que no se enfríen, les voy a dejar una pequeña asignación para el lunes. Entonces, sería eso. Si no hay preguntas, si no hay dudas, entonces nos vemos. Profe, no, perdón, nada más una consulta. ¿Usted mañana sube la tarea como temprano o ahí después? Como son 2, 3 preguntas, ahorita me pongo a redactar la tarea y la subo posiblemente después del almuerzo. Ah, ok, perfecto. Gracias. ¿Está bien? Ok, entonces nos veríamos. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Bueno. Gracias.